Gestión de riesgo de desastres de la semana 14. Vamos a ver la definición, el ciclo de los desastres, la organización de los servicios frente a los desastres. Vamos a mencionar o vamos a hablar un poquito de lo que es el índice de seguridad hospitalaria y también vamos a definir el término que nació con esto, que es de hospitales seguros. Y acá quiero que guarden esto en su memoria, porque yo creo que con esto uno sabe qué cosa es lo que tiene que hacer, porque incluso quisiera terminar esta última clase diciendo este mensaje, que cuando comenzamos la clase de gerencia les dije por qué es importante estudiar gerencia, porque después ustedes van a ser gerentes, van a ser gestores, o por lo menos van a acompañar en la gerencia. Definitivamente van a ser gestores porque van a iniciar su salud y ustedes van a ser los jefes de sus centros de salud, de sus puestos, incluso de sus microredes. Y acá decimos, la efectividad y la oportunidad de nuestras intervenciones en crisis depende en gran medida de nuestro grado de conocimiento. Y esto quisiera un poquito detenerme acá para decirles que cuando hay algún tipo de un desastre, todo el mundo corre, todo el mundo se va al lugar del desastre. Se llena el lugar de desastre de gente. ¿Pero para qué? ¿Qué cosa es lo que sabe? Con el debido respeto de las personas, ¿no? Digo esto, ¿qué cosa es lo que sabe? Entonces llegan. Y eso lo vimos, por ejemplo, cuando hubo el terremoto de Ica, Pisco. Vimos eso, entonces llega. Lo mismo se vio en el terremoto del 21, me parece que es, no me acuerdo ya el año, de Tacna. Entonces llega la gente, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a ayudar? ¿Para qué están ahí? ¿Qué es lo que van a recomendar? Y entonces, en muchos casos, las recomendaciones son malas, como lo que pasó en el sur, en Tacna, que le recomendaron en ese momento a la doctora que era la directora del hospital de Tacna, que evacuara el hospital. Entonces evacuó a todas las áreas verdes, todo. ¿Con qué finalidad? No se sabe. Entonces, por eso es lo importante que nosotros también manejemos este tema y les he puesto este mensaje que dice la efectividad y oportunidad de nuestras intervenciones en crisis depende en gran medida de nuestro grado de conocimiento. Y comenzamos nuestra clase. Eh, dice en las Américas. Los datos están un poco atrasados, no tenemos datos recientes o mucho más cerca para poder hablar de esto, pero definitivamente son los datos que siempre se manejan, que no mejoran, mejor dicho, que no avanzan, que no sería menos. Dice, aproximadamente el 73% de la población y 67% de los establecimientos de salud se encuentran en zonas altamente propensas a la ocurrencia de desastres naturales. Miren, en América, el porcentaje tan alto que hay de establecimientos de salud que, que están en América y que definitivamente son, digamos, para todos los desastres. Y cuando hablamos de desastres, hablamos sismos principalmente, maremotos, lluvias, como cuando tenemos el fenómeno del niño, con los graves problemas que siempre nos ha creado en el norte, ¿no? Por eso dice 73% de la población y 67% de los establecimientos se encuentran en zonas altamente propensas a la ocurrencia de los desastres naturales. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la definición de gestión de riesgo frente a los desastres. Dice que podemos definir de la siguiente manera. Esta gestión es el conjunto de políticas, de acciones, de herramientas, de metodologías dirigidas a la prevención, mitigación, preparación para la respuesta, orientadas a la reducción de los riesgos originados por los desastres. Es el conjunto de políticas, acciones, herramientas, metodologías dirigidas a la prevención, mitigación y preparación para la respuesta, ¿no? Que van a tratar de poder reducir los riesgos que pueden originar estos desastres. Y antes de avanzar, de repente les digo como historia, hace muchos años, no me acuerdo qué año fue eso, que hubo una tragedia
en el Estadio Nacional, definitivamente digamos, muchas personas ya sin vida y lo único que hacían era tirarlos en los pisos de los hospitales, principalmente en el Hospital Loaiza y en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Por eso dice el conjunto de, si uno no sabe, entonces, ¿qué cosa puede hacer? Pues lo que decimos, la gestión de riesgo frente a los desastres es el conjunto de políticas, de acciones, de herramientas, de metodologías dirigidas a la prevención, a la mitigación, a la preparación para la respuesta, orientadas a la reducción de los riesgos originados por los desastres. Entonces tendríamos que definir qué cosa es un evento adverso, porque muchos dicen evento adverso, otros dicen esto es una emergencia, otros de frente dicen es un desastre. Y vamos a ver más adelante que hay diferencia entre lo que es una emergencia y lo que es un desastre. Entonces la definición de evento adverso es la siguiente, se refiere a las alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente. Miren, personas, economía, sistemas sociales, medio ambiente, causado por sucesos naturales, un terremoto, un maremoto, una inundación, o generados por la actividad humana. La actividad humana, eh, podemos tener un evento adverso en un choque de vehículos. Generalmente en la Panamericana, y creo que es más la Panamericana Norte, que hay estos efectos. Entonces chocan, por ejemplo, dos autos. ¿Estamos frente a qué cosa? Estamos frente a un evento adverso. O también puede ser la combinación de ambos que demanda una respuesta inmediata de la comunidad afectada, de la comunidad. Y estoy hablando de eso que les acabo de decir, el choque de vehículos, por ejemplo, en la Panamericana Norte. Entonces, estamos hablando, no es una comunidad que está afectada por esto, no, es una comunidad, es la Panamericana Norte, vamos a decir, el segmento de que de Pasamayo, donde ha ocurrido esto. Entonces, ya para que ustedes puedan tener claro a lo que se refiere el evento adverso. ¿Qué cosa es lo que se ve cuando hay un evento adverso? Se ve desorganización, hay damnificados, hay desaparecidos, hay heridos, hay muertos, viviendas destruidas, si es por ejemplo un terremoto, un maremoto, por lo tanto comunidades aisladas, hay pérdida de ganado y hay una producción afectada. Y entonces como respuesta a este efecto adverso podemos tener dos situaciones. Una que se denomina emergencia, en la cual todos los recursos locales son suficientes para poder atender este evento adverso. Son suficientes, no tienen por qué pedir más. Ahí está todo. Y cuando nosotros hablamos que esa respuesta de la comunidad afectada supera la capacidad de respuesta local en relación a qué cosa, a recurso físico, establecimientos de salud, equipamiento, a recursos humanos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un desastre. Entonces decimos emergencia y desastres. Y acá también quiero contarles algo que sucedió hace algunos años. ¿Cuántos? Pasan tan rápido los años que uno a veces no se da cuenta. En Chile, que estaba la presidenta en Chile, y entonces tuvo un problema de este tipo, fue una inundación, me parece, y entonces ella dijo, no necesito nada. Entonces los países rápidamente llamaron, ¿qué podían hacer? No necesito nada. Pasaron 2 o 3 días y ella comenzó a pedir, podemos decir, entre paréntesis, comenzó a pedir auxilio porque definitivamente ya eso que se pensaba que era una emergencia se había convertido en un desastre. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Que ustedes puedan ver la diferencia y puedan ver la definición de lo que es emergencia y de lo que es desastre. Por lo tanto, el desastre lo podemos definir de la siguiente manera, que son alteraciones intensas en las personas, en la economía, en los sistemas sociales, en el medio ambiente,
causados por sucesos naturales generados por la actividad humana o la combinación de ambos, que superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Entonces son alteraciones intensas en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio ambiente, que son causados por sucesos naturales generados por la actividad humana o la combinación de ambos, que supera la capacidad de respuesta en la comunidad afectada. Y esa es la diferencia de lo que sería un desastre y una emergencia. Si no superan esta capacidad de respuesta, entonces estamos frente a una emergencia. Acá está la definición. Alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, causada por sucesos naturales generados por la actividad humana o la combinación de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles. Entonces, y acá, como vuelvo a mencionarles lo que pasó hace años con la presidenta de Chile, dijo, no, no necesito nada. No, muchas gracias, no necesito nada. Pasaron 2 o 3 días y ella misma comenzó a llamar a los países a decir, necesito ayuda, ¿no? Porque ya se dio cuenta que no le alcanzaba, no podía manejar con los recursos que ella contaba en ese momento en el país. Tenemos también que definir lo que es un ciclo de desastres. Y vemos que en el ciclo de desastres hay lo que se denomina las fases antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. Y cada una de estas fases, estas 3 fases que acabo de mencionar, tiene etapas. Así tenemos en el antes, tenemos la prevención, la mitigación y la preparación. En el durante la respuesta, eso es en ese momento. ¿Qué sucede si hay un terremoto? ¿Qué sucede si hay una inundación? ¿Qué sucede si hay un accidente de tránsito? Y llega la parte más difícil, yo diría la parte más engorrosa, y ya lo voy a mencionar, no me vaya a olvidar el después, que es la rehabilitación y la reconstrucción. Quizá muchos de ustedes son testigos, pueden ver si hasta ahora ya Ica se ha rehabilitado y se ha reconstruido a lo que era antes del terremoto que hubo. Si nosotros vemos la fase antes, tenemos la prevención. Y entonces la prevención la podemos definir como el conjunto de medidas para impedir o evitar que existan efectos que causen desastre. Entonces, un sinónimo de esa prevención es la protección. Conjunto de medidas para impedir o evitar que causen desastres. Luego tenemos otra fase delante, la mitigación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que el daño que se pueda ocasionar, sea en los establecimientos de salud o sea en el recurso humano, sea menor? La mitigación, vamos a disminuir. Por lo tanto, lo definimos de la siguiente manera. Es el conjunto de medidas para modificar determinada circunstancia que signifique una reducción de riesgo. Y tenemos otro momento del antes, que es la preparación. Son conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas y otros daños, organizando en forma oportuna y eficaz la respuesta de las rehabilitaciones. Y entonces, cuando se hacen estos simulacros, me parece que la semana pasada hemos tenido un simulacro, estamos frente a la preparación, estamos frente a la mitigación o estamos frente a la prevención. La respuesta sería que estamos frente a la preparación. La alerta se puede dar en algunos casos, en otros casos todavía no estamos acá en el Perú en la capacidad de decir, esta noche va a haber un terremoto, pero sí se puede decir, puede haber un maremoto, ¿no? Eso sí lo podemos decir. Entonces, en esta fase, del antes también está la alerta, y dice, es el estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia del evento adverso. La fase, el durante.
durante la respuesta, ¿cómo respondemos? ¿Ha habido un accidente de tránsito? ¿Qué cosa es lo que se hace? ¿Se piden ambulancias? ¿Se contacta con los centros de salud más cercanos? Necesariamente tiene que ser un hospital porque no vamos a perder el tiempo llevando, por ejemplo, un paciente traumatizado a un puesto de salud, incluso a un centro de salud sin internamiento. Quizás si hubiera con internamiento y que tendría que tener esto, centro quirúrgico o sala de operaciones, vamos a decir, para no hablar de centro quirúrgico, por lo menos una sala de operaciones y que tengan anestesiólogos, sí podría ir, ¿no? Por eso, esta respuesta dice que la podemos definir como las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tiene por finalidad salvar vidas, reducir sufrimiento y disminuir las pérdidas de la propiedad. Y la rehabilitación, que es la tercera fase, que es el después. Y en la rehabilitación tenemos dos momentos. La rehabilitación, que es temprana, y la reconstrucción, que es un poquito más a largo plazo. Entonces definimos la rehabilitación como la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Entonces, rehabilitación lo definimos como la reparación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Y finalmente, la reconstrucción, que es la fase del después, es lo que es más engorroso y es lo que demora más. Dice, es el proceso, se define como el proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, del daño social, económico, a un nivel de desarrollo igual que tuvo esa localidad o superior a lo que tuvo esa localidad antes del evento, pero por lo menos tendría que quedar esa localidad igual, no menos. Y si queda más, qué bien, ¿no? Entonces, en eso sí sería felicitaciones, ha sido una reconstrucción apropiada para mejorar esa localidad. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro hasta acá? Todo Sí, claro, doctora. doctora, gracias. Doctora, Continúe. referente a la preparación, ¿puede Pero, explicar la relación con la rehabilitación que mencionó? a ver, perdóname que no te capté mucho la pregunta. ¿Cómo es tu pregunta? Ah, no, lo que pasa es que en la preparación, que es esto, la fase antes, Antes. ajá, ¿puede explicar eso, por favor? La preparación es, digamos, dice, conjunto de medidas, acciones y otros daños en forma oportuna para tratar de organizar la respuesta en forma oportuna eh, y eficaz y la respuesta y luego la rehabilitación. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa cuando nosotros tenemos los simulacros de sismos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se puede hacer? Que la gente esté segura qué cosa es lo que va a hacer. Esto, que los hospitales sepan porque todos se preocupan a veces de los cadáveres y los cadáveres, déjenlos ahí, ya que si llegó la persona fallecida, pónganlos a un lado, olvídense del cadáver, el cadáver no infecta, el cadáver no hace daño. Preocupémonos de las personas que están afectadas, pero están vivas, preocupémonos de ver, si les ponemos, digamos, un color rojo, entonces esos son los primeros que tienen que atenderse, ¿no? Si son amarillo, bueno, puede esperar. Y si es verde, nos quedamos tranquilos, podemos esperar. Entonces, clasifiquemos a esas personas afectadas para ir atendiendo de acuerdo a su prioridad. No sé si respondí tu pregunta. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctora. Entonces, pasamos ahora a ver consideraciones generales sobre los desastres naturales. En lugar de consideraciones, también podríamos ponerle el título de generalidades sobre desastres naturales. Y entonces, esto, estas consideraciones sobre desastres naturales, podemos mencionar lo siguiente. Las inundaciones son el tipo de desastre más frecuente. Entonces,
Porque diríamos, ¿qué desastre es más frecuente? ¿Un sismo? ¿Qué desastre es más frecuente? Es una inundación. Que decimos también que los terremotos son aquellos que causan más muertes y daño económico que otros desastres. El 90% dice que todas las víctimas de los desastres viven en África y Asia. Y entonces, ¿por qué? Porque de repente no tienen buenas condiciones de vida y entonces por eso es que se afectan más. Y alrededor de las 95% de las muertes por desastres naturales ocurren en los países pobres. Entonces, definitivamente si ocurre en los países pobres, de repente las casas no están bien construidas, las casas están en los lechos de río, no se ha hecho, se puede decir, una educación sobre desastres, la gente no conoce, no sabe qué hacer o cómo hacer en el caso de eso. ¿Cuáles son los efectos más comunes que se encuentran después de los desastres? Tenemos que hay una relación entre el tipo de desastre y el efecto en la salud que exista. Pero esto lo pondríamos un poquito, no en duda, sino tendríamos que pensar algo más, un momentito, tendríamos que pensar algo más en respecto a los efectos. ¿Qué cosa es lo que sucede? Definitivamente puede ocurrir el desastre. Cuando ocurre el desastre, la gente, ¿qué cosa es lo que piensa a enviar? Empieza a enviar comida, comida, comida. Y no necesariamente enlatado, sino hasta comida así. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Fuera de las personas que están afectadas por el desastre, puede ser que sean traumatizados, ¿no? Entonces, la gente piensa ya a tener otro tipo de daño. Podría ser que ya comience a hacer infecciones de tipo digestivo por lo que está comiendo. Comienzan a mandar, por ejemplo, mucho mandaron ahí, que me acuerdo, latas de atún, pero a nadie se le ocurrió pensar que las latas de atún, esto cómo se llama, produce mucha sed. ¿Y qué pasaba? Tampoco se ocurrió pensar que deberían mandar agua, hasta que tuvieron que decir, por favor, ya no nos manden nada de comida, mándenos agua, agua es lo que necesitamos. Después tenemos que hay efectos que son algunos potenciales más que inevitables amenazas para la salud, ¿no? Entonces son inevitables que amenazan la salud, como lo que les acabo de mencionar. Los riesgos potenciales y reales luego de los desastres cambian con el tiempo y cambian en el lugar. Lógico, por ejemplo, no va a suceder lo mismo si estamos, digamos, con temperaturas bajo 15 grados o si estamos con temperaturas que estén sobre 20 o 25. Las necesidades de alimento, albergue y atención primaria de la salud no son totales. Los conflictos civiles, como podrían ser manifestaciones, guerras, vamos a decir, no lo pongamos como guerra, sino, digamos, conflicto entre las personas que piensan diferente, crean unos efectos distintos sobre la salud pública. Los desastres los podemos clasificar, como ustedes ven, en desastres naturales y desastres causados por el hombre. Comenzaremos viendo qué nos dicen sobre desastres naturales. Dice que los desastres naturales se pueden dividir de dos tipos: desastres de impacto súbito o comienzo agudo, como serían los terremotos, los tsunamis, los tornados, las inundaciones, las erupciones volcánicas, los incendios forestales, las epidemias que son ya transmitidas por el agua o por alimentos. Miren, decía, por eso no mandar, digamos, alimentos o vectores de persona a persona. Y también los desastres naturales los podemos clasificar de inicio lento, lento o crónico, como serían las sequías, hambrunas, desertización, deforestación y plagas de langostas. También tenemos los desastres causados por el hombre. Entre ellos podemos ver desastres industriales, tecnológicos, accidentes por accidentes, ¿no? Sino los accidentes de tránsito, derrames que contaminan. Hemos tenido, me parece que fue en Cajamarca hace algunos años, derrame de mercurio, ¿no? Pueden haber incendios y lo que estaba mencionando, no como guerra, ¿no? Sino vamos a tomarlo como terrorismo.
Después, ¿qué otro desastre causado por el hombre? Que es común, que es bastante común, son los transportes, son los accidentes de tránsito, por eso es el transporte vehicular. Tercero, tenemos la deforestación, escasez de materiales y emergencias complejas. Dentro de las emergencias complejas, ya no estamos mencionando solamente el terrorismo, que haya pequeños atentados, sino ya estamos mencionando guerras y mencionamos que también son acciones que traen como resultado el desplazamiento de personas y refugiados. Acá he puesto esto que es antiguo, pero es lo que es más saltante hasta ahora. Dice, los más importantes desastres naturales que han ocurrido en el Perú siempre han generado impactos moderados y severos en los establecimientos de salud. Tenemos un fenómeno del niño, creo que fue el peor fenómeno del niño, el que fue en el año 97-98. Esto que les estaba hablando de la evacuación del hospital, el terremoto del sur en el 2001, donde se evacuó, esto que les decía, el hospital de Tacna. Dice que en el terremoto del 15 de agosto del 2007, que fue en Ica, la región de Ica perdió más del 60% de las camas hospitalarias, mientras que solo en Pisco se perdió el 90% de las camas y se produjo el colapso de los dos hospitales de la provincia. El hospital de Ica se cayó, están viendo a la mano izquierda, se cayó el hospital de Ica, el que existe es nuevo, y desde luego se cayó el hospital de Pisco. Entonces, trataron de, digamos, de apoyar a Pisco y se apoyó con esas construcciones de drywall que funcionó muy bien hasta que se pudiera construir el nuevo hospital de Pisco. El 15 de agosto del 2007 hubo en Ica un terremoto, como ustedes están viendo, de 7.9 grados que duró 3 minutos. Y creo que hasta este momento, 2007, estamos en el 2025, creo que no ha habido una reconstrucción total en la ciudad de Ica. Hablamos también de los fenómenos del niño costero y así hablamos del niño costero del 2017. Miren cómo están las poblaciones. Ustedes solamente ven agua y en el agua están como si estuvieran nadando las casas. El fenómeno del niño costero del año 17. Dentro de los principales efectos de los desastres tenemos la destrucción física de los hogares e infraestructura. Tenemos también, ¿qué cosa? La interrupción y la alteración del flujo económico. Como consecuencia de la destrucción física de los hogares y de la infraestructura y la interrupción también del flujo económico, tenemos muertes, tenemos lesiones y tenemos problemas de salud mental. Y luego, ¿qué cosa? Lo que tenemos la declinación del bienestar y condiciones de crecimiento económico. Como consecuencia de esa declinación y bienestar del crecimiento económico, entonces esto se produce ¿por qué? Se produce generalmente por una degradación del medio ambiente. ¿Alguna pregunta o algún comentario, algo que no haya quedado claro? No, doctora, todo claro. Y acá tenemos una pregunta que dice, ¿por qué los desastres son un problema de salud pública? Y entonces las respuestas son las siguientes. Porque los desastres causan un número inesperado de muertos y heridos. Segundo, porque destruyen la infraestructura de salud y servicios básicos. Y si se destruye la infraestructura de salud de los servicios básicos, o sea, servicios básicos, estamos hablando agua, estamos hablando desagüe, estamos hablando luz, pero principalmente agua y desagüe. Entonces se va a alterar la prestación de los servicios de salud. Y es por eso que los establecimientos de salud, principalmente los hospitales que atienden 24 horas, se preocupan mucho de cómo, digamos, reforzar, preparar servicios especiales como son la emergencia, el centro quirúrgico, ¿no? Y cuidados intensivos para que cuando sucedan estos eventos, ellos estén preparados y puedan dar atención a los pacientes. Después dice que tienen efectos adversos sobre el medio ambiente y la población al aumentar el riesgo potencial de enfermedades transmisibles
y peligros medioambientales. Afectan el comportamiento psicológico y social de las comunidades afectadas, causan escasez de alimentos, generando problemas de nutrición y originan desplazamientos de la población. Sobre todo cuando hablamos que tiene que desplazar la población. Esto se dice cuando hay erupciones de tipo volcánico, ¿no? Entonces, si tienen, digamos, en las faldas del volcán, que hay, digamos, comunidades, que hay personas, entonces se tienen que desplazar esas personas, no pueden continuar viviendo en esa zona. Por lo tanto, entonces acá como medio de resumen tienen cuáles son los efectos de los desastres como problemas comunes. Reacciones sociales, enfermedades transmisibles, desplazamiento de la población, exposición climática, problemas de alimentación y nutrición, problemas en abastecimiento de agua y saneamiento, salud mental y afectación de la infraestructura de servicios. Y acá en esta lámina me voy a hacer un paréntesis para decirles que esto se vio muy bien de la salud mental, se vio muy bien en el terremoto de Ica. Y entonces a partir del terremoto de Ica fue que, ¿cómo se llama? Se comenzó a pensar y se comenzó a ver que lo de salud mental era muy útil saberlo manejar, saber qué cosa hacer para que no suceda lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? La gente que estaba atendiendo en los establecimientos de salud ocurrió el terremoto, no podía regresar a sus lugares de origen porque las carreteras estaban totalmente interrumpidas, no había cómo regresar. Entonces era un problema serio. La gente que debía venir al servicio de salud, porque ya le tocaba, era su hora de entrada, no podía venir. Bueno, esa gente estaba aislada, estaba en su sitio, pero los que estaban en los establecimientos de salud no podían regresar, y al no poder regresar, entonces ellos estaban angustiados porque no había líneas de comunicación, no había cómo comunicarse y saber qué cosa estaba pasando con su familia. Entonces, desde ahí se comienza a dar mucha importancia a la salud mental en los desastres. Y antes que me vaya a olvidar esto, y hace años lo vengo también diciendo en las clases, otro tema que así como esa vez se dio tanta importancia a la salud mental, tendría que verse a la parte de nutrición. Entonces, ¿qué cosa? Deberían participar los nutricionistas, ¿no? Deberían participar en los desastres para saber qué cosa hacer o por lo menos para depurar los alimentos que tienen las personas y que las personas no se comiencen a infectar. Dice que los hospitales son especialmente vulnerables a los desastres. Y acá ustedes dirán, bueno, los hospitales, pero un centro de salud también es, y podría ser que un puesto de salud, sí, pero acá está la respuesta de lo que estamos diciendo. Primeramente porque la tasa de ocupación en un hospital es de 24 horas diarias durante todo el año. Y el hospital, un hospital es difícil de evacuar en caso de emergencia. Como le digo, el grave error que se cometió en esa época cuando hubo el terremoto en el sur. La otra cosa, la supervivencia de algunos pacientes depende del correcto funcionamiento de los equipos y de la continuidad de los servicios. Entonces, el funcionamiento de los equipos de dónde? De la emergencia, del centro quirúrgico y de cuidados intensivos. ¿Qué otra cosa? En emergencias y desastres, las instalaciones médicas son esenciales y deben seguir funcionando con posterioridad a un desastre, lo que les acabo de decir. Otra cosa que podemos ver, que los hospitales dependen altamente de los servicios públicos, agua, desagüe, luz, los cuales generalmente se ven interrumpidos a causa de los desastres. ¿Cuáles son, digamos, los efectos más comunes de los desastres en los servicios de salud? Incremento de la demanda de atención, daños en los elementos estructurales y no estructurales en los locales de salud, pérdidas de equipos, medicamentos y materiales médicos, afectación física y psicológica del personal, de los pacientes y de los visitantes. ¿Qué otras cosas? Alteración de las comunicaciones, colapso funcional del servicio, aglomeración de familiares y allegados de las víctimas en los servicios de emergencia, interrupción de los programas de salud,
posible incremento del número de cadáveres en instalaciones hospitalarias. Y con eso estaríamos dando por concluida la clase sobre desastres. ¿Alguna pregunta o comentario que tuvieran que hacer? No, doctora, todo claro. ¿Seguro que está todo claro o estamos apurados por irnos? No, doctora, Espero sí que está claro. esté todo claro y entonces vamos a pasar a la última clase, que es la... No ves. Mil perdones, pero acá hubo un error de parte mía, menos mal que el licenciado lo ha corregido. Esto estaba más abajo, el impacto de la salida de operación de los hospitales. Y este impacto de la salida de operación de los hospitales es sobre la salud, es sobre la población y es sobre la economía. Sobre la salud, ¿qué cosa es lo que pasa? Dice que el impacto de la salida de operación de los hospitales en la salud de las personas incrementa el riesgo de muerte y de minusvalía, especialmente en los enfermos y en los heridos, y que deja al personal de salud sin infraestructura para poder trabajar. Y acá ustedes ven, esto sucedió en Ica, ¿sí? En Ica fue esto, donde, digamos, están los pacientes, no están en las áreas verdes. ¿Por qué? Porque no podían, no tenían ya dónde estar, por eso habían sido evacuados. También hay un impacto de la salida de operación de los hospitales sobre la población. Dice, se estima que en el mundo al menos 24 millones de personas quedaron sin servicios de salud debido a la interrupción de estos servicios después de un desastre. Y se estima que en el mundo al menos 24 millones de personas, miren, 24 millones de personas quedaron sin servicios de salud debido a la interrupción de estos después de un desastre. Miren, miren, miren el peligro de si que se evacúe el hospital a las áreas verdes. Mire cómo quedan los pacientes, cómo están los pacientes, cómo es tan difícil de atenderlo y todo lo que puede originar para los pacientes. Eh, Datos sobre economía, se habla de que entre el año 1981 y el 96, según CEPAL, Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, dijo que la pérdida directa por daños en establecimientos de salud por, digamos, por desastres fue de 3.120 millones de dólares. Entonces acá viene una pregunta. ¿Son los hospitales seguros ante desastres? Entonces la respuesta, no lo sabemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? Y esta respuesta dio origen a lo que es hospitales seguros, o esta pregunta dio origen a lo que es hospitales de seguros cuando ocurrió el terremoto de México a mediodía en el DF, y entonces murieron pacientes, murieron visitantes, murieron, digamos, personal de salud, ¿no? Entonces dice, todos los grandes desastres han tenido un gran impacto en el funcionamiento de los establecimientos de salud y muchos hospitales han sido severamente afectados por los desastres naturales. Por lo tanto, ¿cómo definimos un hospital seguro? Lo definimos, y esto yo me acuerdo que les dije en una de las clases, más adelante o al final vamos a hablar un poquito de hospitales seguros y creo que llegó el momento. Dice, el hospital seguro se define como un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura inmediatamente después de que ocurra el desastre natural. El término abarca a todos los establecimientos de salud, cualquiera que sea su nivel de complejidad. Hospitales seguros, el hospital es seguro porque cuenta con la máxima protección posible
Asimismo, cuenta con vías de acceso al establecimiento de salud. Entonces, ¿cómo podemos hablar? Y escúcheme el comentario, ¿cómo podemos hablar que los dos hospitales de emergencia que tenemos en Lima sean hospitales seguros? Estamos hablando del que está en la Avenida Grau y estamos hablando del que está acá en Miraflores. Esto si ocurre, vamos a decir un sismo. Es fácil que puedan llegar los pacientes a estos dos hospitales. ¿Se podrán llegar? No, es sumamente difícil. No, dice por eso asimismo las vías de acceso. ¿Por qué? Porque las vías de acceso van a estar interrumpidas, ¿no? De acceso al establecimiento de salud y los servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones continúan operando, lo que permite, cuando son seguros, lo que permite garantizar su funcionamiento continuo y absorber la demanda adicional a la atención médica. Por lo tanto, ¿qué es un hospital seguro frente a los desastres o ante los desastres? Un hospital seguro es cuando hay protección de la vida del personal, de los pacientes, de los visitantes, cuando hay protección de la inversión en los equipos, en el mobiliario, en los materiales que están en el establecimiento de salud. Y tercero, cuando hay protección de la función para mantener o mejorar su producción de servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. Entonces, ¿qué condiciones debe reunir el hospital seguro? Protección de la vida, protección de la inversión y protección de la función. Protección de la vida. La edificación del establecimiento de salud es capaz de mantenerse en pie y resistir con daño mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad. Protección de la inversión. Las instalaciones y los equipos del establecimiento de salud son capaces de comportarse de tal forma que sufren daños mínimos y continúan operativos frente a fenómenos destructivos de gran intensidad. Y tercero, el establecimiento de salud es capaz de mantener o mejorar su producción de servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. Entonces hablamos de protección de la vida, protección de la inversión y protección de la función. Implementación de hospitales seguros. Y entonces, ¿cuándo nace el término de hospitales seguros? Dice que del 18 al 22 de enero del 2005, o sea, hace 20 años, se aprueba el hospital seguro como un indicador global de reducción de riesgo para el sector salud. Y en ese momento, desde al año 2015, o sea, hace 10 años, todos los hospitales nuevos deben ser seguros y se trabajará ya en infraestructura existente. Miren lo que dice, ¿no? Dicen que deben ser seguros y se trabajará en infraestructura existente. Entonces yo tendría que decirles que en todo este periodo de 10 años, los hospitales de e-salud hicieron prácticamente la evaluación del 99.9% de sus hospitales. Y se quedó en que el hospital que tenemos en Grau de e-salud tenía que ser demolido, tenía que ser construido uno nuevo que fuera seguro, porque ese hospital no es nada seguro. Se hizo, se comenzaron a trabajar, se hicieron los estudios respectivos, han transcurrido, ¿cuántos años? Han transcurrido 20 años y eso quedó en nada. MINSA también avanzó, pero MINSA no llegaría al 99.9%, MINSA llegó como al 90% de todos los hospitales evaluados a nivel nacional. Y que también se comenzó a hacer estudios para prácticamente mejorar o digamos hacer que estos hospitales puedan acceder a tener seguridad. Y todo quedó en estudios, en presentaciones, nuevos estudios, nuevas presentaciones y hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Dice como antecedentes, el Perú en el marco de la reunión de ministros de salud de Latinoamérica y el Caribe y la 45 reunión del Consejo Directivo de la OPS-OMS asumió el compromiso de implementar en su red de salud la Política Nacional de Hospital Seguro, que posteriormente fue aprobada por el Comité Andino para la Prevención y Atención de los Desastres. Sí, definitivamente sí, se aprobó. Ahí la política
¿no? Fue hecho por la Oficina General de Defensa Nacional, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, la Dirección General de Salud de las Personas. Esto, digamos, oficinas que en ese momento, con las cuales contaba en ese momento el Ministerio de Salud. Dice, Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los desastres. Entonces, para ver si un hospital es seguro o no es seguro, se tomó, digamos, como modelo una norma de la Organización Panamericana de Salud, que era la evaluación de hospitales, que tenía como objetivo asignar prioridad para el fortalecimiento de la seguridad integral de los hospitales existentes y la construcción de hospitales nuevos, pero asegurando que estos puedan ser seguros frente a un desastre. Entonces, ahí les dejo, ustedes pueden revisar. Esta es la norma de la Organización Panamericana de Salud que está vigente, porque posterior a esto no se ha hecho otra norma. ¿Y qué decimos del índice de seguridad hospitalaria? Decimos que el índice, o sea, esta norma que le estoy diciendo de OPS, es una herramienta de evaluación rápida, confiable y de bajo costo, porque no tienen que participar médicos, arquitectos, ingenieros que tienen que participar para hacer estos estudios, porque definitivamente esos estudios no están en las manos de nosotros los médicos. Nosotros tenemos una parte, por ejemplo, decir esto, ¿qué se hace en el servicio, en el centro quirúrgico? ¿Qué se hace en la sala de parto? ¿Qué cosa es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos contar? ¿Con qué equipamiento? ¿Cuántas personas están ahí? Pero nosotros no, digamos, no hacemos los proyectos para las construcciones o para las ampliaciones. Por eso dice que el índice de seguridad hospitalaria es una herramienta de evaluación rápida, confiable y de bajo costo que proporciona una idea inmediata de la probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en caso de desastres. Pero no reemplaza los detallados y costosos estudios de vulnerabilidad. Miren, no reemplaza a los detallados y costosos estudios de vulnerabilidad. Sin embargo, y debido a que es barata el índice de seguridad hospitalaria, es un primer paso importante para los países a fin de priorizar las inversiones para el mejoramiento de la seguridad. Entonces, definitivamente eso es muy importante y ahora ya todo el mundo, por lo menos acá en el Perú, se ha olvidado de este tema. No se habla de que puede haber un sismo y todo lo demás, pero en la parte de salud se olvidaron de qué es lo que podría pasar con los hospitales. Como conclusiones decimos que el desarrollo de instrumentos simplificados comunes, como es el índice hospitalario, de seguridad hospitalaria, han posibilitado que en corto tiempo más de 50 países de 5 continentes hayan evaluado la seguridad de cientos de hospitales frente a los desastres. La aplicación de este índice de seguridad ha resultado muy beneficioso para el fortalecimiento de la red de servicios de salud y para la elaboración de planes de respuesta respuesta a desastres del sector salud. Y acá, digamos, hablábamos en todo esto, hablábamos del índice de seguridad hospitalaria, hablamos de hospitales seguros, a lo que decíamos hasta el 2015. Ya pasó el 2015, estamos en el 2025, y entonces, ¿qué cosa es lo que ha reemplazado a esto? Que prácticamente quedó en estudios, pero algo efectivo que se haya hecho no se ha hecho. Ha reemplazado lo que sería el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Y este marco de Sendai va desde el año 2015 al 2030. Estamos en el año 25, faltan 5 años para el 2030, y con todo respeto al Ministerio de Salud podría decirles que no se ha hecho absolutamente nada. Dice, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 fue aprobado en la tercera conferencia mundial de Naciones Unidas sobre la reducción de riesgo de desastres celebrada en Japón, en Miyagi, del 14 al 18 del 2015. Y este marco de Sendai para reducción de riesgos tiene 7 metas mundiales que son las siguientes. Las vamos a leer. No les voy a tomar en el examen estas metas, pero sí es necesario que ustedes las conozcan, ¿no? Definitivamente, como les digo, no se ha hecho nada, no se hizo nada con lo anterior, solamente se aprobó la política, pero ¿qué se hizo? Se hicieron estudios, pero se mejoró
Se hizo que un hospital fuera seguro, ¿no? Todo quedó prácticamente en estudio, como les dije anteriormente. Y las 7 metas mundiales que van al 2030 son reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para el 2030, lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el año 2020-2030. Definitivamente ya se dice, se hace esto porque ya se piensa que la parte de infraestructura hospitalaria ya se trabajó, pero no fue así. Segundo, reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para el 2030 y lograr reducir la mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto al periodo 2015-2005, perdón, 2015. Tercero, reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Bruto Interno, reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, para el 2030, incrementar considerablemente el número de países que cuenten con estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional y local para el 2020. Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente marco para el 2030. Y incrementar considerablemente la disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta temprana, de amenazas múltiples y a la información y las evaluaciones sobre el riesgo de los desastres transmitidas a las personas en el 2030. Entonces, ahora sí, puedo decir que he dado por concluida la clase de desastres y no hace un momento que estaba quedando con la otra parte. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pasaríamos a ver lo que es la parte de gestión ambiental. Un minutito, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por Sí, favor? doctora, sí se le escucha. Ya, ya. Entonces, pensé que se había cerrado esto. Entonces, vamos a ver, digamos, el contenido, lo concerniente a lo que sería gestión ambiental, con la cual damos por concluida la asignatura. Vamos a hablar sobre la definición de medio ambiente, vamos a hablar algo sobre cambio climático y el efecto del cambio climático en la salud, que es lo que más nos interesa. Entonces, comenzaremos por definir o por conocer la definición sobre medio ambiente.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, miren, no es que yo no actualizo mis láminas o no busco las definiciones modernas, son las definiciones que existen. Medio ambiente está definido ha sido definido en una conferencia en Estocolmo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y ahí se definió el medio ambiente de la siguiente manera, que es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo plazo en los seres vivos y las actividades humanas, ¿no? Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos en un plazo corto o un plazo largo sobre los seres vivos y sobre las actividades humanas. El medio ambiente, desde luego, es el entorno en el cual viven las personas, trabajan las personas, se desarrollan todas las actividades. Es un sistema, dice, constituido por factores naturales, culturales y sociales interrelacionados entre sí que condicionan la vida del ser humano y a la vez esto, cómo esto se podría llegar a modificar. Por lo tanto, tenemos esta lámina que nos muestra cuáles son las funciones del medio ambiente. Y dice que las funciones del medio ambiente son las siguientes: provisión de recursos, proporciona utilidad directamente en forma de disfrute estético y bienestar espiritual, y otra función del medio ambiente es el receptor de desechos. Y entonces tiene funciones que son positivas, como son lo que están en brazos, vamos a decir, y receptor de desechos, ¿no? Que ahí viene el problema si es que no sabe trabajar el hospital bien con esto porque causa contaminación. El cambio climático, ¿cómo se llama? Se modifica por varias cosas, ¿no? Como sería, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, que en un río que haya caído petróleo, y entonces ven cómo malogra todo, ¿no? Y decimos que el cambio climático se define, es el cambio que se da en el clima, causado de forma directa o indirecta por la actividad de los seres humanos que provocan modificaciones en la capa de gases que rodea la Tierra, o sea, la atmósfera, y que se une a los cambios que dan en el clima en forma natural. Por lo tanto, el cambio climático es el problema más grave que sufre el medio ambiente en la... Miren lo grave de la diferencia. Es el problema más grave que sufre el medio ambiente en la actualidad. Dice, cada vez hay más inundaciones, más olas de calor, más sequías y especialmente cambios extremos de temperatura y aparición de eventos naturales no esperados. Todo eso cambia. Esto, el Perú es en el mundo el cuarto país, digamos, que está más afectado a estos cambios climáticos. Por lo tanto, también decimos lo siguiente: el cambio climático se ha producido a lo largo de los años, que el hombre ha ido alterando los ecosistemas locales y por lo tanto se ha ido modificando los climas regionales. Todas estas alteraciones son producto de qué? De un rápido incremento de la población, y entonces eso lo vemos acá en Lima, ¿no? Se ha incrementado la población de Lima. ¿Por qué? Porque tenemos la migración interna, parte centro del Perú que vienen a Lima, y tenemos la migración externa, ¿no? La cantidad de habitantes que vienen de otros países, por ejemplo, vamos a mencionar Venezuela. ¿Qué otra cosa influye en el cambio climático? El consumo de energía, la intensidad del uso de la tierra, el aumento del comercio, el aumento de los viajes. Y siguiendo con estas definiciones y los conceptos sobre cambio climático, podemos decir que las actividades mencionadas y otras han incrementado la concentración atmosférica de gases que atrapan energía, lo cual aumenta el efecto invernadero. Entre los gases
que producen un efecto invernadero, tenemos el dióxido de carbono, que generalmente es procedente principalmente de la combustión de fósiles y de la quema de bosques, el metano, generado por la ganadería, la agricultura, la extracción de petróleo y el óxido nitroso. ¿Qué es un efecto invernadero? ¿Cómo lo podemos definir? Lo definimos como un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero o atmosférico y que se irradia en todas las direcciones. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por la radiación solar. Y decimos, el Perú es responsable de apenas el 0.4% de gases del efecto invernadero. Sin embargo, es el tercer país, el tercero me equivoqué, no es el cuarto, más vulnerable a los riesgos climáticos. Y decimos que en los últimos 30 años se ha perdido 22% de la superficie de nuestros glaciares, que son el 71% de los glaciares tropicales del mundo. Y acá, para hacerles el comentario, años, hace más de 30 años, entonces que uno viajaba a Huaraz era ver para poder visualizar, ver de cerca, se puede decir, la cordillera blanca y la cordillera negra, y efectivamente se veía la cordillera blanca, estaba todita, todita blanca, como dice el nombre, ¿no? Pero ahora, definitivamente, creo que si los que tienen oportunidad, que han viajado últimamente, ya no se puede distinguir cordillera blanca ni cordillera negra. Por lo tanto, el calentamiento global hace referencia al aumento en el tiempo, en el aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos, y este calentamiento de la Tierra se produce por el efecto invernadero. ¿Qué podemos decir? ¿Qué cambios origina a su vez el cambio climático? Origina que la atmósfera y el océano se hayan calentado, que los volúmenes de nieve y hielo hayan disminuido, lo que yo acabo de mencionar en relación a la cordillera blanca y la cordillera negra, que el nivel del mar se haya elevado y que la concentración de gases de efecto invernadero haya aumentado. Por lo tanto, acá están listadas las consecuencias del cambio climático: aumento del nivel del mar, olas de calor, tormentas, sequías, especies en extinción, enfermedades causadas por temperaturas cálidas o también por inundaciones, por sequías, desaparición de los glaciales, inestabilidad económica y destrucción de los ecosistemas. Dice que los glaciales tropicales disminuyen un 22%, hemos dicho, durante los últimos 25 años, con lo que se ha perdido un equivalente al agua que consume Lima en 10 años. Y no sé si ustedes han leído en algún lugar, por lo menos yo sí lo he leído, de que de acá a 10 o 15 años, a más tardar, Lima será una ciudad sin agua. Esperemos que eso no suceda. El cambio climático también origina aumento de las temperaturas, intensificación de la variabilidad interna del clima, como son las tormentas, la sequía, los huracanes, aumento del nivel de las aguas, expansión por aumento de temperaturas, deshielo de zonas polares, extensión de enfermedades y especies tropicales. ¿Qué más? Colapso de las corrientes oceánicas, reducción de los bosques de la Amazonía, liberación de grandes cantidades de metano, atrapados en los fondos oceánicos y en las tundras de Siberia. ¿Y qué más podríamos decir del cambio climático? Podemos dar esas definiciones, podemos dar, digamos, estas generalidades que dice. El clima representa para los gestores del riesgo de desastres una variable primordial, puesto que al menos un 85% de los desastres en el mundo están directamente relacionados con las condiciones climáticas e hidrometeorológicas.
Desde el punto de vista económico y social, muchas de nuestras actividades productivas y sociales son altamente dependientes del clima. La agricultura es el ejemplo más claro de esto. La agricultura es el ejemplo de esto, dice. El elemento de estas actividades, productos o servicios de esta organización puede interactuar en el medio ambiente. Por lo tanto, un aspecto ambiental es aquel que da una actividad, producto o servicio que genera emisiones, vertidos, residuos, ruidos, consumos que tienen o que pueden tener una incidencia sobre el medio ambiente. Ese se denomina impacto ambiental a las modificaciones directa o indirecta de cualquier actividad humana provoca sobre el medio que lo rodea, cambio de cultivo, las basuras, la construcción de autopistas y contaminación atmosférica, la gran cantidad de carros, como podemos ver, por ejemplo, acá en la avenida Javier Prado. Las aguas residuales de las ciudades e industrias en muchos casos son vertidas en forma incontrolada al mar, lo que sucede en la Costa Verde, sucede en nuestro país. Los naufragios y pérdidas del crudo y de los petróleos también constituyen un grave problema de contaminación ambiental. En cuanto a la contaminación, se define, teóricamente dice, el vertido de residuos es otra fuerte fuente de impacto sobre la naturaleza y en ocasiones provoca tal concentración de productos tóxicos en un ecosistema que causa graves daños a los seres vivos. Los derrames de petróleo, dice que cuando se produce un derrame de petróleo, no solo se muere gran cantidad de peces, aves y otras especies de pequeñas dimensiones. Lo pasamos. Por lo tanto, hay que reducir el consumo de materiales y energía, hay que evitar adquirir objetos innecesarios, porque si se compra objetos innecesarios, después eso se elimina, ¿no? Y eso también va creando problemas. Utilizar el transporte público, porque ustedes ven la cantidad de carros que existen acá en el Perú. Utilizar transporte no contaminantes. ¿Y cuáles son los transportes no contaminantes? Lo que ustedes están viendo ahí. O bien caminar o las bicicletas. Hay que facilitar, dice, reciclaje de materiales depositados en contenedores, como serían los contenedores para vidrio, para plástico o para materiales orgánicos, o también deberían haber unos, um, unos contenedores propios para eliminar las pilas, porque ¿dónde eliminamos las pilas? Las eliminamos al tacho de basura corriente y eso no puede ser. Y lo mismo se tendría que ver qué sucede con el papel y el cartón. Bueno, menos mal que el papel ha disminuido. ¿Por qué? Porque han disminuido los periódicos, porque ahora uno tiene en el celular, tiene todas las noticias, ya no tiene la necesidad de estar comprando periódicos. Por lo tanto, decimos que estos cambios, si no se dan en un largo periodo de tiempo, afectan tanto la temperatura como las precipitaciones, como la nubosidad. Y muchas personas piensan que el cambio climático es algo propio de la naturaleza y que las acciones de los seres humanos no están relacionadas y que muchísimas investigaciones nos han mostrado y nos muestran lo contrario. Definitivamente eso no es así. Por lo tanto, terminamos diciendo que relacionado con el fenómeno del cambio climático encontramos el calentamiento global, un aumento en la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. ¿Y esto cómo repercute? En la salud pública tenemos medio ambiente, tenemos la salud, tenemos vigilancia del medio, vigilancia de la exposición, vigilancia de los efectos. Todo esto, acciones, y todas estas acciones que se dan van a, van a, van a afectar la salud de la población. ¿Qué pasa cuando se destruye la capa de ozono? Si se destruye la capa de ozono, ¿qué es el ozono? Primeramente, es un componente tóxico, pero fundamental para la existencia de la vida de la Tierra. El ozono se encuentra en la estratosfera. El ozono es importante ya que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, que es nociva para la piel. Y el ozono es destruido mediante una reacción química por unos compuestos llamados clorofluorocarbonos.
que contienen cloro y que son los átomos que destruyen directamente las moléculas de ozono. ¿Qué pasa cuando se destruye el ozono y hay un agujero, como se ha denominado ahí? ¿Qué condiciones tiene? Dice que si el ozono disminuye, llegará a la Tierra más radiación ultravioleta, procedente del Sol. La radiación provocará un aumento de casos de cáncer de piel, eso es lo que se ve que ha aumentado últimamente. Esto también puede atacar el sistema inmunológico humano, hacerlo más débil el sistema inmunológico. Pueden existir efectos negativos sobre la vista, aumentando los casos de cataratas. Y acá un paréntesis para decirle, por eso es que se recomienda que definitivamente uno tenga que usar cuando hay sol, esto como se llama, lentes oscuros. Los que usamos esto, de lo que tenemos medida en la vista, tenemos que tener nuestros lentes oscuros con medida para caminar o para poder manejar. Y tenemos que tener en consideración también que los efectos negativos sobre la cadena alimenticia, al atacar directamente la radiación del fitoplancton, esto es a nivel del mar. Entonces tenemos acá cambio climático, condiciones sociales, una exposición directa, una exposición indirecta o una perturbación social económica. ¿En quién impacta? Impacta directamente en la salud de la población. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué se produce? Cambio climático, cambio de tiempo en las regiones, olas de calor, fenómenos meteorológicos, temperaturas altas, precipitaciones. ¿Qué tenemos? Vías de contaminación, cambios en los agrosistemas y en la hidrología, alteraciones socioeconómicas. Y sobre la salud, enfermedades y defunciones relacionadas con temperatura, efectos sobre la salud relacionada con los fenómenos meteorológicos extremos, efectos sobre la salud relacionados con la contaminación atmosférica, enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, enfermedades transmitidas por vectores y roedores, y efectos de falta de alimentación y agua, y efectos sobre la salud de la población. Y por lo tanto, si hay temperaturas altas, tenemos mortalidad diaria, ingresos hospitalarios. Por fenómenos meteorológicos extremos tenemos defunciones atribuidas a ingresos hospitalarios, datos de vigilancia, enfermedades infecciosas, salud mental. Enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua causan mortalidad por enfermedades infecciosas y enfermedades transmitidas por vectores que va a originar poblaciones de vectores, declaraciones de enfermedades y distribuciones temporales y geográficas. Y un hospital. En un hospital, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el hospital capta insumos para actividades asistenciales y administrativas. Esos insumos que lo capta del medio ambiente entran al hospital, se transforman y eso nos sirve para que salga y tengamos los servicios de diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, tenemos pacientes curados o mejorados. Pero también del hospital tenemos vertidos, tenemos residuos, ¿no? Y estos vertidos y estos residuos son los que van a contaminar el medio ambiente si es que en realidad no sabemos cómo poderlos eliminar. Dentro de los riesgos ambientales que se tienen, tenemos los causados por residuos hospitalarios, la utilización de incineradores de residuos, que actualmente ya está prohibido su uso, porque si no, eso sale hacia el medio ambiente, liberación de fármacos no metabolizados o desechados a las aguas superficiales y subterráneas, utilización de fuentes de mercurio en dispositivos médicos como termómetros, esfigmomanómetros, reactivos de laboratorio, baterías y otros productos, y utilización de cloruro de polivinílico en la generación de dioxina.